Bendecido día. Vamos a abordar en este video la ubicación de los aspectos generales de la teoría de la actividad administrativa. Al estudiar la parte objetiva de la visión de la administración pública, nos encontramos con una serie de conceptos de difícil precisión. Esta situación nos lleva forzosamente a darle una visión novedosa a la comprensión de esta parte del derecho administrativo, y es posicionarnos en su estudio a través de las ciencias de la complejidad. Pues vamos a observar que la actividad administrativa en sí no es complicada, sino compleja, nutriéndose de una serie de conceptos de difícil precisión, que en la mayoría de los casos, al desplegarse estas actividades en los órganos del poder, podemos aplicarlos, y entre los que encontramos la función administrativa, la actividad administrativa, el procedimiento, la materialización de los actos y la actuación administrativa. La idea de función administrativa, considerando a esta como toda actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan otros órganos del poder, excluidos los hechos y actos propios de su actividad. Es importante recordar en este momento el estudio de los principios fundamentales del derecho administrativo, al referirnos a lo que denomina Brever como el ejercicio intraorgánico de las funciones. Ahora, para llegar a una definición de actividad administrativa, debemos entender que tenemos que conceptualizar el acto administrativo en el que se deben distinguir, por un lado, la actividad jurídica y por otro lado, la actividad no jurídica de la administración. Al hablar de esta función administrativa, se puede definir en sentido estricto como la actividad realizada mediante el ejercicio de poderes administrativos por autoridades administrativas mediante unos procedimientos, estos sujetos a control, para la tutela de intereses de la colectividad, predeterminados por la ley, que son relevantes en su conjunto y ejercicio continuo. En contraposición, en sentido amplio, podemos hacer referencia a la función administrativa como esta vinculación del ejercicio de tales potestades sin limitarlos al sujeto, es decir, al órgano administrativo que la ejerce. Pues, si bien es cierto, en la gran mayoría de los casos se trata formalmente de una autoridad, presidente, gobernador, alcalde, y puede ocurrir que una autoridad pública o de otras ramas del poder ejerzan potestades de las mencionadas. Y un ejemplo, en el caso de un juez, cuando nombra a un secretario, o el del presidente de un órgano legislativo, cuando impone una sanción disciplinaria a un funcionario del órgano. Ahora bien, la actividad administrativa. Siguiendo la posición de Gordillo, para lograr una conceptualización de la actividad administrativa, debemos tener claro el concepto de acto y hechos de la administración, entendiendo por actos aquellas decisiones, declaraciones o manifestaciones de voluntad o juicio, mientras que los hechos están constituidos por actuaciones materiales, operaciones técnicas realizadas en ejercicio de la función administrativa. Precisando, observamos que el acto se caracteriza por una manifestación a través de declaraciones provenientes de la voluntad administrativa, dirigidas directamente al intelecto de los particulares a través de palabras, oral o escrita, o de signos, siendo necesario que esta decisión se exteriorice formalmente y no a través de una directa ejecución. En cambio,
Los hechos se caracterizan porque carecen de sentido mental, constituyendo una actuación física o material, y son en ejecución de los actos, no siempre, así porque se puede dar hechos realizados sin una decisión previa. Al estudiar los actos, conseguimos los jurídicos, siendo estas las decisiones, declaraciones, conocimientos o juicios productores de efectos jurídicos directos. Fíjense en este detalle, el carácter de efectos jurídicos directos. Nacimiento, modificación o extinción de un derecho o un deber jurídico de un sujeto de derecho, comprendiendo dentro de estos los actos de mero trámite o los actos definitivos. En contraposición conseguimos los no jurídicos, y estos se refieren a aquellos que no producen un efecto jurídico directo, consiguiéndolos dentro de gran parte del expediente administrativo y comprendidos los actos preparatorios. Con relación a los hechos, por un lado, conseguimos los no jurídicos, como aquellas actuaciones materiales de la administración que no producen un efecto jurídico directo. Tampoco constituyen declaraciones o manifestaciones intelectivas. Y dentro de estos podemos hablar de aquello que conlleva a la noción de actuación administrativa. Sin embargo, de alguna forma, la actuación administrativa materializada con diligencia le va a dar un carácter y un efecto importante en la noción de buena administración. Y por otro lado tenemos los hechos jurídicos, que vienen a ser aquellas eh, conductas administrativas que producen un efecto, pudiendo conllevar a una afectación de la actividad administrativa y una responsabilidad de quien ejerce función pública. Una vez contextualizados los elementos de la actividad administrativa, la podemos entender como aquella conformada por los actos y hechos desplegados en el ejercicio de la función administrativa. Al hablar de esta actividad, podemos hacer referencia al acto administrativo y a los procedimientos propios de su actividad. Y cuando nosotros hacemos referencia al acto administrativo, más adelante lo vamos a tocar en otro video, se dan dos criterios. Por un lado el orgánico y por otro el material. Orgánico referido a que lo dictan órganos administrativos, material referido a que tiene sustancia administrativa. Otro aspecto importante es precisar la actuación administrativa. Y fíjense, dentro de ella tenemos imbuido dos elementos. Por un lado, la potestad administrativa y por otro, la discrecionalidad. Ahora, ¿qué comprende esta actuación administrativa? Fíjense, es la diligencia en el ejercicio de la función pública, atención de requerimientos de las personas y satisfacción de sus necesidades, asegurar efectividad de los derechos, mejora en los procedimientos y priorizar la simplificación de los trámites en el desarrollo del procedimiento. Es importante también ubicarnos en esa concepción o conceptualización de la función pública, observando que existe una doble actividad. Por un lado, externa, entendida como la función pública como un sistema de gestión que incorpora criterios jurídicos, organizativos y técnicos. Y por otro lado, la actividad interna, políticas y prácticas que caracterizan un manejo eficaz y transparente del talento humano. Por función pública podemos entender como el arreglo institucional mediante los que se articulan y gestiona el empleo público. Y estos arreglos comprenden normas, estructuras, pautas, culturas, procesos, prácticas,
destinados a un manejo adecuado del talento humano para lograr una administración pública, profesional, eficaz, al servicio del interés general. Fíjense en la importancia de la función pública. Nosotros a veces perdemos la perspectiva porque solamente hablamos de función pública o queremos entender que la función pública es única y exclusivamente la aplicación de la ley, del estatuto de la función pública. Y aquí hablamos de técnicas, que hablamos de acciones, de medidas que pueden ser implementadas para lograr una correcta aplicabilidad de esa concepción de función pública. Y tenemos dos dimensiones. Por un lado, hablamos de la dimensión jurídica, que no solamente es la mera existencia de normas para garantizar una articulación de los mecanismos, y hablamos de la dimensión material, donde se garantiza a través de la efectividad de esta articulación en la práctica social. Es importante referirnos a la buena administración. Siempre tenemos como norte hablar de lo malo, siempre calificar a los órganos del poder como una mala administración. ¿Y por qué no le damos otra mirada a través de lo que debe ser la buena administración? Aquella que sirve objetivamente a la ciudadanía, que realiza un trabajo con racionalidad, en donde se justifican unas actuaciones que permanentemente busquen el interés general, un interés que el Estado eh, debe enfocar en sus fines para una mejora permanente de las condiciones de vida de los ciudadanos, de las personas, con vinculación ética, con compromiso de entendimiento, sensibilidad social, que efectivamente esa respuesta sea satisfactoria para las expectativas del ciudadano. Porque de lo contrario estaríamos en presencia de una administración pública al margen del principio de juridicidad, que actuará sin una norma de cobertura en función de caprichos y deseos de sus dirigentes, y que se aleja de el sometimiento de la administración a la ley y al derecho, que es una de las mejores garantías para que la ciudadanía sepa que toda actuación del complejo gobierno-administración viene a tener eh, un control jurídico interno y un control jurídico por parte del sistema contencioso administrativo. Hablar de la mala administración, o al referirnos a la mala administración, vamos a entender como aquella en donde no exista eficacia y eficiencia, donde la tramitación de los asuntos no sea imparcial, ni equitativo, ni dentro de plazos razonables, ni se garantice derecho de petición y oportuna respuesta. Es importante entender que muchas veces se confunde el cumplimiento de la legalidad con buena administración, pero si actuamos sin racionalidad, sin satisfacer las expectativas del administrado, sin centrarnos en la satisfacción del administrado, entendiendo que la administración tiene un trabajo fundamental que es garantizar el interés general, estamos en una desorbitación de lo que es la verdadera actividad administrativa. Por otro lado, es importante hacer dos precisiones que debemos conectar con el procedimiento administrativo y servirán de base para el contencioso administrativo, como lo es el tema de la inactividad administrativa. Cuando hay un incumplimiento de obligaciones positivas de los poderes públicos que favorezcan y faciliten el goce individual de los derechos, y siendo un comportamiento que contradice los principios del 3 y 141 de la Constitución. Ahora, cuando hablamos de la abstención, podemos nosotros entender o comprender
que serían todas aquellas manifestaciones destinadas a producir un efecto jurídico, es decir, el nacimiento, modificación, extinción de derechos o obligaciones. En general se trata de todos aquellos supuestos en que la pretensión del particular no se satisface con el dictado de un acto administrativo. Ahora, es importante que nosotros observemos los supuestos de la abstención. Una previsión de no una norma para actuar con un deber concreto, y la inactividad debe estar en contraste con el dispositivo que establece el deber concreto de actuar. Y por otro lado, es importante ubicarnos en la conceptualización de las vías de hecho, entendiendo que existen dos supuestos. Por un lado, la inexistencia absoluta o una irregularidad sustancial del acto de cobertura de la actuación material, y el segundo tipo estaría construido por la irregularidad o exceso en la propia actividad de ejecución. Es el exceso material en la actuación de la administración. Esta visión general nos va a permitir a nosotros entender cómo situaciones que desplegamos de manera mecánica tienen una importancia y trascendencia dentro del desarrollo de las actividades de los órganos del poder, es decir, en el ejercicio de esa función administrativa, entendiendo la importancia de la función pública como elemento catalizador para materializar esa función administrativa en el desarrollo de la actividad administrativa, para asegurar dos elementos claves dentro del derecho general y dentro del derecho administrativo, como lo es el acto y el procedimiento administrativo. Muchísimas gracias por su atención.